¿Cómo sé si hago un buen boceto? Seguramente tú que vienes empezando en el dibujo y también más de uno que lleva mucho tiempo en esto tiene estas dudas. Y seguramente tú estás viendo tu boceto simplemente como la base de la cual vas a partir para hacer un dibujo más elaborado. Y esto es cierto, obviamente. El boceto simplemente son las bases y guías que nosotros vamos trazando para tener una idea más sólida de lo que va a ser nuestro trabajo final, ya sea por el line art o por la manera en la que vamos a definir sombras y luces. Este boceto siempre puede tener muchas funcionalidades, pero vamos a la parte objetiva y luego a lo subjetivo, que es como yo veo la utilidad del boceto y también el cómo debemos elaborarlo. Cuando nosotros empezamos a hacer el boceto, puedes ver de ejemplo aquí en lo que yo estoy realizando, que voy a ir tomando una referencia muy clara de la pose que quiero dibujar. En la imagen original que estoy usando y que viste al inicio y te vuelvo a mostrar aquí, puedes ver cómo se asemeja la postura. Y a pesar de que para ti seguramente estás viendo un trazo algo desordenado, a mi manera de bocetear esto tiene bastante sentido, ya que al uno hacerlo, también tiene una idea mental de cómo van colocadas las cosas y cómo quiere que terminen. El boceto es únicamente una referencia visual que nosotros estamos haciendo para tener ya en nuestra mente el sentido y coherencia de cómo nuestro dibujo va a ser realizado. Toma en cuenta que esto también es una manera de tú no equivocarte, porque obviamente es mucho más sencillo hacer un boceto de lo que vas a dibujar antes, para así no tener que estar tratando de hacer todo de manera perfecta y pulida desde el inicio. Aunque obviamente no te comprometas únicamente con el boceto, ya que en todo momento tú puedes venir y alterarlo completamente para tener un resultado más apto a lo que necesitas. Esto es simplemente una manera de tener una guía más clara de cómo van a ser las proporciones y la ubicación de todos los elementos del boceto. En el caso de una postura, obviamente esta carece de más detalles. Asimismo, yo simplemente uso los bocetos de poses para tener una referencia de cómo quiero que mis personajes se vean. Pero esto obviamente se va a ver alterado cuando comience a tratar de plasmar personalidad en cada uno de los personajes que voy a dibujar. La manera más objetiva de ver el boceto es esa, simplemente como una guía que tú tratas de que sea lo más apegado posible a la referencia original, para tener una idea más clara de lo que vas a realizar en tu dibujo. Aunque obviamente el boceto siempre se puede ver alterado en mitad del proceso para tú poder cumplir ciertos objetivos que tienes pendientes a la hora de dibujarlo. Ahora pasemos a la manera subjetiva de verlo, es decir, una manera en la que yo la veo y que puede que tú estés de acuerdo como no, y asimismo también te puede resultar útil, ya que a fin de cuentas te hablo desde mi propia experiencia. No seré un profesional en esto. El área del dibujo es una en la que yo constantemente me reinvento y estoy practicando, ya que no le he podido dedicar tanto tiempo como me gustaría y tristemente siento que soy de esas personas que llegaron muy tarde a esa etapa de descubrir qué es lo que les gustaba y de los tipos de pasatiempos a los que les gustaría haberles dado más tiempo para llegar a tener resultados, bueno, digamos más eficientes o más aprovechables. Cuando hablamos del boceto, yo realmente considero que es simplemente eso, una base. Y a veces creo que nos esmeramos y cerramos mucho a la hora de hacer el boceto y buscamos tener trazos perfectos cuando el boceto no tiene necesidad de ser limpio. Obviamente esto depende de cómo tú te sientas cómodo al hacerlo, pero algo que sí que enseñan y soy consciente, ya sea personas autodidactas o también en ámbitos profesionales o de ambientes estudiantiles, es que el boceto tiene que ser lo menos llevadero de detalles y si es muy sucio, también. Obviamente esto sin descartar ni dejar de lado el hecho de que necesitas tener un boceto que tú puedas entender y leer. Pero si miras los bocetos de muchos profesionales, la mayoría ya tiene por la experiencia una manera clara de cómo dibujar las cosas y sabe cómo las va a dibujar. Y el boceto simplemente son varias líneas carentes. Seguramente por aquí te estés colocando ejemplos de, por ejemplo, mangakas. Valga la redundancia, dije 2 veces ejemplos muy seguido, pero bueno. Aún así, quiero que sepas que para tú poder aprovechar adecuadamente un boceto, para poder pasarlo de ese elemento sucio y pequeño a un elemento más trabajado y definido, lo que tienes que tener en mente es lo siguiente. Ten siempre en mente que tú no te estás casando con el boceto que estás realizando. Un boceto es una manera de tú plasmar diferentes ideas y conceptos que puedes llevar a cabo en tu trabajo final. Por ejemplo, los bocetos que yo estoy haciendo aquí y que no van a ser un trabajo pulido, no los voy a llevar a grandes. Simplemente son una manera de yo calentar la mano para luego buscar una idea más clara. Realmente lo que hoy en día tengo planeado hacer es un retrato, pero eso va para otro video. Pero decidí que quería también practicar un poco las poses, porque a fin de cuentas si me gustaba un poco el concepto, cómo sentía que iba quedando, podía aprovechar ese boceto para hacer otra idea aparte de la que ya tenía
y también eso ya sería otra manera más de practicar. Pero no me estoy casando con ellos. Estos bocetos son completamente descartables y tienes que tener en mente que todo boceto, desde el primer momento en el que tú haces un trazo, ese boceto debe ser descartable. Ese boceto no va a ser tu trabajo final y no vas a empezar a definirlo desde allí, porque un boceto es un mapa que tú vas trazando con errores de diversas ideas que luego vas a decir, esta se queda, esta no se queda, dañé el dibujo, o lo delineas o terminas por colorearlo y queda. ¿Por qué? Porque ya maltrataste el material por estar siempre dudando y usando un único boceto para esto. El boceto es una herramienta, una que tú vas a dejar de lado para tomar como referencia de la referencia que tú tenías. Porque ya con tu boceto, tú tienes que tener en mente que eso es simplemente una referencia que tú hiciste a partir de otra. Es tu manera de ya dejar un pequeño camino trazado para ti, para saber cómo tienes, para tener una idea más clara de la perspectiva que tienes de lo que vas a plasmar. Simplemente tu representación de algo hecha de una manera sucia, la cual ahora tú vas a pasar a pulir porque ya tienes más claro cómo va a quedar el trabajo. Y no te preocupes si lo que haces en tu trabajo final no es idéntico al boceto. Recuerda, por algo es descartable, por algo no es el trabajo final, y por algo en el trabajo final, cuando ya tú tienes todas las herramientas, todos los pasos en tu mapa, ahora puedes seguirlo con más calma, sin preocupación de equivocarte tanto, y así ya puedes llegar a tener un trabajo pulido. Esto obviamente se ve mucho más en el arte tradicional. ¿Por qué? Porque si tú lo haces en digital, no tienes ningún inconveniente de borrar a mitad de camino, de alterar todo tu trabajo y tu line art. Yo he visto trabajos muy caóticos y desastrosos en arte digital. Esto te da mucha libertad a la hora de hacer tus bocetos, hacer tus guías, para luego poder decidir qué cambiar y qué no, y cómo alterar el trabajo. En cambio aquí nosotros tenemos que ir con más calma, pensando con cabeza, y también recuerda que no es a las prisas. Si te quieres hacer un buen trabajo tienes que dedicarle el tiempo necesario, y por eso no es solo a line art, tienes que dedicarle el tiempo necesario al boceto para tú poder tener bien claro lo que vas a dibujar, el cómo se dibuja. En los bocetos que yo hice aquí, por ejemplo, también tomé mucha paciencia para poder ver bien cómo iban colocados los brazos. El boceto es el paso más importante del dibujo, tenlo en cuenta. Así que no vayas con prisa a la hora de realizarlos. Con esto dicho, y si has llegado hasta este punto del video, espero que este contenido haya sido de tu agrado, te haya sido útil y que me puedas volver a ver en otro momento. Trataré de reactivarme lo mejor posible. Aparte de eso, déjame tus opiniones sobre qué es el boceto y cuál es su función o cómo tú la ejecutas. Y con esto me despido. Adiós.